Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Quirós, yo soy artista plástica y esta vez vengo a contarles un poco sobre la obra Gestos que contienen. Pero para introducirlos en la creación y en la idea de la obra, primero quiero contarles un poco sobre mí, sobre las cosas que me atraviesan. Cuando estaba pequeña, me recuerdo sentada en una silla enorme. Mis pies no alcanzaban el suelo y bailaban de atrás a adelante. La música sonaba por todo mi cuerpo y llegaban a mis oídos las voces melodiosas de mujeres y hombres que lograban transportarme allí, junto con ellos, y los instrumentos, que con calma iba separando y descubriendo, mientras los comparaba con sonidos que ya conocía, como un pájaro, una flauta, unos palitos chocando, que sabía que se llamaban clave, porque justo tenía una en mi mano. Al frente mi padre, envuelto en una cantidad de objetos fuera de lo común, y discos, muchos discos, como círculos unos sobre otros, parecidos a un plato negro que se carga con el mismo cuidado que se carga a un bebé. Al fondo sonaba fiesta, una canción saltadita que me ponía contenta. Mi papá me enseñaba a tocar los palitos al ritmo de cada brinquito que daba para llevar el tiempo. Y de repente el manicero, y yo en sus zapatos, montada bailando con él, con cuidado de no tropezar con todas las pilas de discos que tenía en el piso, o con una mesita, o con cualquier cosa delicada que llenaba la sala y se podía quebrar. Eso tienen los objetos viejos, que, aunque duren una eternidad y puedan seguir funcionando, cargan la fragilidad del deber cuidarlos. Son como ancianos que esperan hacerte la noche cálida desde que les otorgues un lugar, un puesto en tu mirada. Y así pasaban varias noches. Otras me encontraban sumergida en una cartulina con muchas crayolas regadas de todos los colores. O acuarelas que no pintaban nada. Untabas y untabas el pincel de cerdas negras y no soltaba nada de color el círculo compacto. Igual, seguía la música de fondo. La verdad es que poca atención le prestaba a las letras, incluso cuando crecí. Prefería y prefiero perderme en los instrumentos y la melodía, descubriendo en qué momento les toca aparecer y desaparecer, si suenan graves o agudos. Mi papá es un coleccionista de discos y yo crecí con muchos objetos antiguos a mi alrededor, a los que les adjudiqué la cualidad de ser como de la familia. Con el tiempo, me di cuenta que no era tan normal tener tantos objetos antiguos en la casa y que las personas, al pasar los años, los tiraban, los regalaban, se deshacían de ellos y que los discos que tiene mi papá estaban pasados de moda. La gente no los conocía y aún no los conoce. Suelen llamarlos acetatos o LPs, confundiéndolos con formatos diferentes y posteriores al disco que fue creado a finales del siglo XIX. También al escucharlo a él contándome anécdotas, me di cuenta que cada canción le traía un recuerdo, que la música lo remitía al pasado y que los discos le gustaban además de por su armonía o cantante específico, por su orquesta magistral. Le gustaban por esa cualidad especial de llevarlo a eso, a recordar. Como una máquina del tiempo, el disco lo transportaba al día en que lo escuchó por primera vez, o al día que lo consiguió después de buscarlo varios años, o a la literalidad de la letra con la que se conectó por lo que narraba, y supe que los discos tenían magia. De ese modo sentí la necesidad de mostrarle a las personas
que esta música existe y que además se colecciona, lo que permite eh, mantenerla vigente y que perdure con los años. Que no sean canciones muertas, sino que revivan con los recuerdos propios de cualquiera que las escuche. Y ahora, luego de contarles y de saber el interés que incide en el quehacer de lo que creo, voy a contarles cómo llegué a la idea de la obra Gestos que contienen. La obra nace con el impulso de querer crear un espacio para el encuentro desde una experiencia visual y sonora. Sabía que quería mostrarle a la gente el espacio donde constantemente escucho historias cantadas, donde se encuentran los objetos con los afectos, y que conocieran un poco del coleccionismo de música a 78 revoluciones por minuto, que existe un disco anterior al LP y que es patrimonio de todos, por lo cual hay que procurar tenerlo en el presente. Además, quería transportarla a un lugar en su memoria, direccionarlos a sus abuelos, a su infancia, a la intimidad de algún recuerdo provocado por un objeto o alguna melodía. Con antelación venía creando pequeños gabinetes de curiosidades, en los que disponía objetos y creaba un ambiente inspirado en canciones, y en los lugares donde se escucha la música de los coleccionistas o donde escuchan música nuestros viejos. Pero no me parecía suficiente para generar una experiencia que inmiscuyera al espectador, que lo envolviera hasta hacerlo parte de la obra. Y así pensé que deseaba hacer algo más grande, llevarle el cuarto de un coleccionista a los demás. Pero ¿cómo? ¿Cómo acarrear todos los objetos? ¿Cómo disponerlos? ¿En dónde? De ahí surge la idea del guacal, como un medio para transbordar, una caja donde se llevan de un lugar a otro elementos que deben tratarse con cuidado, que vienen de muy lejos y que marcan rutas de viaje. Una caja que perfectamente podía ser un cuarto, que almacena un misterio en su interior, que intriga, que hay adentro, que se guarda allí. La fabricación del guacal me llevó varios meses. Primero, debía pensar cómo armarlo de modo que pudiera transportarse sin dificultad cada pieza. Así que lo dividí en 16 módulos de 1 metro por 1,20 m. Una pared estaría conformada por 4 partes que se unirían en sus laterales y a su vez tener 4 paredes que conformaran un cuarto. Ya sé, parece un trabalenguas. 2 de las paredes debían tener unas pequeñas ventanas por las que se vería el interior. Para el suelo se hicieron 12 estivas que sostendrían los objetos adentro y que a la hora de cargar un viaje se ponen de soporte para la facilidad de la movilidad de los guacales grandes. En la parte superior estaría abierto para que el sonido saliera. En los costados de las paredes tendrían que estar marcadas con la palabra fragilidad, como se marca en los guacales. Y no solo por su materialidad, sino por su uso, por su tendencia al olvido, a desaparecer, por la falta de sentido de pertenencia frente a lo viejo, a lo pesado, a lo estable, debido a la velocidad desaforada del cambio, de la liviandad, de ser y de estar. Por eso, frágil. Y por supuesto, el material del guacal debía ser de madera, porque la madera trae calidez, hace referencia al hogar.
La madera es el factor común en los cuartos de los coleccionistas. En su interior se encontrarían tornamesas, vitrolas, radios, parlantes, amplificadores, reproductores de 45, chequeadores de tubos, álbumes de discos, partituras, catálogos de grabaciones, libros, cancioneros. También otros elementos que, aunque en su función parecen dispares, son coleccionados y hacen parte de esa gran familia de objetos. Muebles, estanterías, mesas, gabinetes, maletines, sombreros, planchas de carbón, relojes de campana, contenedores de laca, charoles o bandejas, lámparas, cuadros, jarras, todos puestos unos junto a otros con la intención de brindar un sentido visual que enmarca una época que ya no es, pero que está en el presente. Esta máquina del tiempo, que transporta a otra época, como los discos. Un cuarto del presente, detenido en el pasado, muestra esas características que buscan los coleccionistas de discos en sus espacios para reproducirlos. Existe más allá de una fascinación por el contenido musical, una por el contenido objetual de la época de grabación. En esta obra se reconfiguran elementos antiguos relacionados con la música y con un contexto histórico, como una excusa para recordar, para hacer evidente el recuerdo desde el ambiente familiar y la relación con un entorno íntimo. En el instante en que recordamos un evento o nos acercamos a la intimidad de la memoria, percibimos el pasado y lo modificamos en un constante diálogo con el presente y el futuro. Esta circularidad del tiempo a través de la memoria la reafirma el investigador David Ramos, asegurando que recordar es una constante reinterpretación del pasado en una hora. Pero bueno, ¿cuál es la particularidad del coleccionismo? La colección se compone de una sucesión de objetos que son sujetos a un afecto. Y como están sujetos a ese afecto, tienen la función de ser poseídos. ¿Cómo así? El objeto pierde la función de ser utilizado y pasa a hacer referencia al sujeto que los posee. Baudrillard, el filósofo Baudrillard, define la colección como una organización más o menos compleja de objetos que puedan ser recuperados por un sujeto coleccionista y así pueda llamarlos un objeto de posesión. Es decir, que el elemento que se obtiene, que se adquiere o que adquiere el coleccionista, recibe un fin personal, el fin de ser almacenado o archivado, y pierde su función utilitaria. Por ejemplo, los discos, cuando se coleccionan, adquieren un valor adicional que les brinda la persona que los posee y pasa a segundo plano su función inicial musical o sonora. Por ejemplo, la de ser bailado, la de usarse para propagandas. Entonces, el disco, por estar contenido en una colección y pertenecer a un sujeto, adquiere un valor primordialmente estético o subjetivo. Y bueno, ¿por qué la obra se llama Gestos que contienen? El gesto es una expresión o movimiento y contener es tener una cosa dentro de sí. La colección es algo que se lleva adentro, es un afecto que se adquiere y se cultiva. Alguna vez me quedé observando cómo mi papá escogía sus discos y cómo se disponía a escucharlos. Como por azar, sacaba uno y a sus vecinos que parecían estar sectorizados de un estante donde habían 100 más.
De ese montoncito escogía el que quería, lo sacaba de su carátula de papel y lo limpiaba con sus manos, como queriéndole dar brillo. Luego lo ponía en el tornamesa que giraba a 78 revoluciones. Tomaba el brazo donde se ubica la aguja y lo encajaba en el surco del disco. Empezaba a sonar. El silencio estaba dispuesto para la música. Solo los ojos hablaban cuando me miraban a ver qué tal me parecía la canción. Yo le respondía con una seña o una palabra. Terminaba la canción, él retiraba el brazo con la aguja del disco, lo tomaba en sus manos, volvía a limpiarlo con sus dedos y lo metía en la carátula de papel. Seguidamente, lo dejaba en una pilita de discos a su lado sobre una mesa. Todo este ritual está lleno de gestos, gestos que contienen anécdotas, sentires, conexiones dentro de sí. Son gestos que devienen en acciones o acciones que devienen en gestos, contenidos y contenedores en y para la historia. Y la música. La música es la que trae la magia. Pero más que la música que se escucha, es la historia que cuenta. Su aire, su alma alegre, nostálgica. Porque la música nos transporta. Y en compañía de lo visual y lo tangible como el objeto, nos podemos sentir en otro tiempo y en otro lugar. Todo lo que esto transmite crea una experiencia en la que se puede imaginar que se pertenece y en ocasiones nos toca tanto que lo sentimos nuestro. Allí, en ese mundo oculto que se ve desde afuera, desde las ventanas del Guacal, se encuentra el cuarto de un coleccionista de discos. Y entretejidas, superpuestas, alternadas, conjugadas, estas son algunas capas de la instalación sonora, gestos que contienen, develadas por las verdades que se sienten y que se crean, que se comparten mediante la creación, que se comparten a través del arte.